Dios, pero llegando también a esa edad. Dios les bendiga. Voces de vida. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Perdón, ya estamos con la garganta de tanto alabar al Señor, ¿verdad? El Señor, pero no importa. Nos vamos a gastar la garganta, nos vamos a gastar las manos, vamos a gastar los pies, pero el Señor va a ser glorificado. Amén. Gloria al Señor. Realmente estamos contentos junto con la Creación de Voces de Vida de estar compartiendo con todas las demás iglesias en este lugar. Y ya en la mañana se presentaron, pero hay algunos que han perseverado, ¿verdad? Voy a pedir a los hermanos que se pongan de pie de Voces de Vida. Gloria al Señor. Estamos acá porque tenemos hambre del Señor. Amén. Porque queremos crecer en la fe, en medio de un mundo apático. Pero no importa, hermanos, porque esa es la vida del cristiano, esa es la vida del creyente, ir contra corriente, con la gracia del Señor, con la ayuda del Señor. Amén. Y un abrazo a todos. Gracias al Señor. El año pasado, en noviembre, estuvimos por la misericordia del Señor dándole gracias a Él de haber cumplido 2 años de estarle sirviendo allí en la zona ahí de Comecayo, por Ciudad Paraíso. Por ahí está la colonia Cruz Verde, toda esa área, muchos de ustedes la conocen. Y es por la misericordia del Señor que estamos ahí. Es su casa también, ¿verdad? Y cuando, como decía el hermano, cuando quieran llegar ahí, para nosotros van a ser una bendición, hermanos. Dios les bendiga, un abrazo y sigámonos gozando en la presencia del Señor. Amén. Quisiéramos saludar, esta cámara está funcionando. Quisiéramos saludar al canal 7 de televisión de Texistepeque, que está filmando en este momento, hermanos. ¿Qué tal si damos la gracia al Señor? Todos los hermanos que trabajan allá en Texistepeque, de parte de todas las iglesias, muchas gracias. Está saliendo a muchos lugares, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Que el Señor los bendiga. Así que también tenemos un canto especial de este grupo, un poquito para adelante, vamos a hacerse para adelante, de Sonsonate, ¿verdad? Vienen de Sonsonate. Amén, amén, amén. Vamos a cantar, hermanos, un canto especial. Si usted se lo sabe, queremos pedirle que lo cante juntamente con nosotros. No puede entender cuán grande como mi tu gracia sin fin moriste por mí amigo. Esto todo lo entrego, sé como tú es mi deseo, eres mi único amor.
Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Qué hermoso canto, ¿verdad, hermanos? Nosotros cada vez que lo cantamos verdaderamente sentimos un toque especial de Dios por esa gracia que nunca debemos de olvidar, como dice aquel salmo: bendice alma mía Jehová, dice, y no olviden ninguno de sus beneficios. Y el beneficio más grande que nosotros hemos podido recibir de parte de nuestro Dios es nuestra salvación. Así de que demos un fuerte aplauso, hermanos, a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Le voy a pedir que me acompañe, hermano, a 2 Corintios, capítulo 9, versículo 5. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 5. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Mira lo que dice ahí, dice: por tanto, dice, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Qué precioso este pasaje. Nos muestra que cuando damos al Señor es necesario que lo hagamos tomando en cuenta ciertos valores, ciertos principios. Dice aquí que no es con tristeza, no es tampoco por necesidad, no es tampoco por obligación, que dice ahí al final del 5, dice, no como de exigencia nuestra, sino que el valor espiritual principal cuando damos al Señor es la generosidad. La generosidad en nuestro corazón para con el Señor. Eso es lo que nos dice acá. Y realmente ya todos sabemos, un evento como este, ¿verdad?, implica varios costos. Muchos hermanos están colaborando, muchos hermanos están dando de ellos mismos, pero no dejan de haber costos. Bueno, hemos disfrutado un rico almuerzo y se generan diferentes situaciones, pero qué lindo que somos un cuerpo y con ese corazón generoso, como dice aquí, podemos venir al Señor y darle al Señor. Amén. Y dice aquí que debemos hacerlo con gozo también. Que dice: Dios ama al dador alegre, con generosidad en nuestro corazón y con gozo para el Señor. Porque al final, hermanos, es una adoración para el Señor. Al final es para el Señor que lo hacemos. Al final, todo lo que tenemos, ¿quién nos lo da, hermanos? El Señor. Y no solo lo que tenemos, sino nuestras propias vidas le pertenecen al Señor. Amén. Así que voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar por las ofrendas, si hubiesen diezmos también. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él es poderoso, porque Él también es generoso, ha sido generoso con nosotros.
Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres el proveedor de tu pueblo, Señor, porque tú eres el que provee, Señor Jesús. Tú eres el que nos provees a cada uno también, Señor. Y venimos delante de ti con corazones llenos de alabanza, llenos de gozo, llenos de gratitud, Señor, con generosidad en nuestro corazón para ti, Señor Jesús, simplemente porque tú eres digno, simplemente porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Dios, simplemente porque te amamos, Señor Jesús. Y lo hacemos como un acto de adoración, como un acto de reconocimiento que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor. Padre, en tu nombre santo bendecimos cada ofrenda, cada diezmo, Señor, que tú puedas multiplicar, que tú puedas suplir, Padre, cada gasto, cada necesidad de este evento que ha sido para tu gloria y para tu obra, Señor. Bendito sea tu nombre. En tu nombre santo, amén y amén. Gloria al Señor. Puede pasar, hermano. El día se hizo corto, ¿verdad, hermanos? Deberíamos de hacer una vigilia, ¿verdad? Nadie dice amén, hermano. Por estar hablando de vigilia me apagó el micrófono. No. Aquí fue interferencia, algo pasó ahí. Ah, lo cambio. Ah, ¿por cuál, hermano? Aquí está este. 2, 3. Bueno, hermano, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a ir a nuestro texto. ¿Cuál es el texto que estamos usando, hermano? Efesios 4. Vamos a ir a Efesios 4. Vamos a aprovechar este tiempo. Vamos a terminar tomando la cena del Señor, ¿verdad? Esta noche. Pero queremos ir, hermanos, al capítulo 4 de Efesios. No sé, mientras vamos y buscamos Efesios, si pudiera poner el canal de YouTube, hermano, con la prédica para mostrarle a los hermanos y ya pueden buscar. Vamos a terminar tomando la cena del Señor, ¿verdad? Esta noche. Repitiendo, hermano. Ir, hermanos, al capítulo 4 de Efesios. No sé, mientras vamos y buscamos Efesios, si pudiera poner el canal. Estamos puso, hermano. Los hermanos van bien adelantados. Ya la están retransmitiendo, ¿se dan cuenta, hermano? Cómo es la tecnología, ¿verdad? No es así. Se está oyendo, hermano, ahí se está retroalimentando. No, eso es hermano. Edite eso, me está mal confiando.
están ustedes aquí, los hermanos quieren que ustedes se den cuenta. Hoy sí, hermano, me estoy compitiendo conmigo mismo. Hoy sí, hermano, llegaron a Efesios 4, hermano. Bueno, no sé si lo encontró, pero hermano, vamos a concentrarnos en dos versículos del capítulo 4 con la ayuda del Señor. Versículo 15 y versículo 16. No sé si puede modular un poco el micrófono, hermanos, si me ayudan. Versículo 15 y versículo 16 del capítulo 4. Vamos a concentrarnos en el versículo 15 y versículo 16. Lo vamos a leer, hermanos, juntos. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice, hermanos? Crezcamos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, si ustedes ven, hermanos, la palabra crecimiento, crecer, que es, dijéramos, nuestra palabra clave durante el retiro, ahí, hermanos, donde ahí pueden ver, esa es la de la mañana, ¿verdad? Pero el canal, es en vivo. Bueno, mire, bueno, y le veo, sí, bueno, yo le quería mostrar el canal para que lo buscara fácil, pero si me quiere sacar ahí, está bien. Entonces, hermanos, el versículo 15, 16, nuestra palabra clave es, ¿cuál es la palabra clave, hermanos? Crecer, crecimiento. Y esa palabra aparece en cada uno de los dos versículos. El versículo 15 dice, crezcamos. Y en el versículo 16 al final dice, recibe su crecimiento. Recibe su crecimiento. Entonces queremos hacerlo, hermanos, lo más, dijéramos, práctico posible esta tarde. Queremos hacer lo más sencillo posible, lo más práctico. Y la pregunta que nos vamos a responder es esa, en este momento. ¿Cómo crezco? Ya vimos que el crecimiento es un milagro, vimos el día miércoles, hoy por la mañana vimos la importancia, hacia dónde necesitamos crecer, ¿verdad? Que ese es el plan de Dios, que necesitamos pedirle a Dios por ese crecimiento. Y vimos varias cosas que implican el crecimiento espiritual. Pero hoy queremos hablar de lo más práctico posible de cómo logramos eso. Y para eso vamos a usar esos dos versículos, el versículo 15 y el versículo 16. ¿Cómo crezco? Ahora, el crecimiento, hermanos, si ustedes ven la pantalla ahí, por favor, el crecimiento, hermanos, ahí está, dice, es algo normal, natural. El crecimiento es algo normal que todos esperamos. El crecimiento es lo normal que todos esperamos. Y ahí hay un niño, ¿verdad? Tiene un bebé que se convirtió en un papá, ¿verdad? Ahí fue de sus etapas hasta que se convirtió en un hombre maduro. Y si nos pasó a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos fueron bebés aquí, hermano? Fuimos bebés, ¿verdad? Un día fuimos bebés. Hace mucho tiempo. Pero fuimos bebés y ahora ya somos adultos. Y tenemos hasta hijos ahora. Otros ya tienen nietos. ¿Verdad? Eso es lo normal que se espera que pase. Ahora quiero que tengamos esto en mente durante el desarrollo de la palabra. ¿Por qué no cierra un momentito sus ojos? Y quiero que piense, cierre sus ojos un momentito.
quiero que usted se transporte a su casa. Porque ya sea que usted sea un papá, una mamá o un hijo, transpórtese a su casa. Transpórtese a su hogar y piense cuando uno de sus hijos nació. Está en el hospital y dio a luz su esposa. Y usted, después de un par de días, agarró ese tiernito, ese bebé, y lo llevó a su casa. Y piense en todo lo que ha significado. Quizás ese bebé, no sé cuánto tiene ya su hijo mayor, de nosotros tiene ya 20 años, va a cumplir, no sé el suyo, pero todo lo que ha pasado, cómo lo vimos tiernito y cómo lo vimos crecer, puede abrir sus ojos. Ahora, piense en todo lo que implicó verlo crecer. El crecimiento es algo normal, pero hubieron algunas cosas que hicimos en la casa. El crecimiento lo da el Señor, ¿verdad? ¿Por qué creció el niño? Porque estaba vivo. Si hubiera estado muerto no crece, ¿verdad? Un muerto se pudre, se arruina. Pero un bebé, un niño, una persona que nace, que viene a la vida, todos esperamos que ese niño crezca. Y si no creciéramos, afligiríamos y supiéramos que está enfermo, que algo no está bien en él. Porque esperamos que crezca. ¿Y por qué va a crecer? Porque está vivo, porque tiene vida. Y cuando hay vida, entonces lo normal es que la persona se desarrolle, crezca. Cuando la vida se nos va yendo, cuando nos vamos haciendo ya viejitos y los años se nos van terminando, entonces la vida va decayendo y hasta en vez de crecer vamos viéndonos más chiquitos. Porque la vida nos lleva a crecer. Entonces, el crecimiento es algo normal. Y en la casa, díganme algunas cosas que hicimos en la casa con nuestros hijos para verlos crecer. Díganme algunas cosas que hicieron ustedes en su casa para que su hijo creciera. ¿Le dio de comer? Esa es una cosa básica. Le dio de comer. Ahora, dar de comer no garantiza que haya crecimiento. Pero si no le da de comer, ¿qué va a pasar? Se puede morir, se va a desnutrir. Entonces usted le dio alimento, le brindó cuidados y le brindó todas estas cosas que fueron necesarias para el buen desarrollo de su hijo, para que su hijo creciera y se convirtiera en un hombre, en una mujer, en una persona adulta. Entonces, algo así es, lo mismo es en la vida espiritual. El crecimiento lo da. ¿Quién lo da, hermanos? Dios lo da. Es un milagro. Dios da el crecimiento. Pero el crecimiento es algo normal de la vida. O sea, el crecimiento es el resultado de vivir, de existir. Entonces, lo primero que debemos de pensar, hermanos, es si tenemos vida, si hemos nacido de nuevo. Si una persona nace de nuevo, entonces ¿qué le va a pasar a esa persona? Va a crecer. Y producto de su nuevo nacimiento, esa persona va a ir a la iglesia, por ejemplo. Va a pertenecer a una comunidad cristiana, ¿verdad? Porque nació de nuevo, tuvo contacto con Dios, tiene vida espiritual y entonces va a crecer. Pero si una persona no ha nacido de nuevo, aunque vaya a la iglesia, ¿qué le va a pasar espiritualmente? No va a crecer. Primero necesita nacer a la nueva vida. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, entonces va a haber crecimiento espiritual. Entonces, es lo mismo. Entonces, hermano,
su Biblia, por favor, versículo 15, versículo 16. Creo que está el texto ahí en la pantalla, pero mírenlo usted en su Biblia, versículo 15, 16. Al principio del versículo 15, dijéramos, nos da la respuesta de cómo crecer. ¿Qué comienza diciendo el versículo 15, hermano? Si no dice, ¿por qué está ese si no? Porque en los versículos anteriores, Pablo ha dicho que si seguimos siendo niños espirituales, vamos a ser fluctuantes, vamos a ser engañados por todo viento de doctrina. Nos van a engañar fácilmente los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos pastores, etc. Pero lo contrario, por eso dice si no, lo contrario a quedarnos inmaduros, a quedarnos sin crecimiento espiritual, lo contrario a eso es crecer. Pero el versículo 15 comienza diciendo cómo vamos a crecer. ¿Cómo vamos a crecer, hermano? ¿Qué dice? Siguiendo la verdad en amor. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Esa es la respuesta, hermano. Si lo podemos poner, hermano, por favor, en la pantalla. Hermano, si me ayuda ahí. Si lo pone el siguiente, por favor. Ahí está el versículo. La respuesta a la pregunta es lo que comienza, porque dice, mire, yo quiero que usted vea el texto, porque no me lo estoy inventando, yo quiero que usted lo vea en la palabra, porque es la palabra de Dios, y esto es clave para su vida y para su servicio también, porque yo necesito crecer, usted necesita crecer, pero también Dios nos quiere usar a nosotros para que otros crezcan. Y ahorita vamos a ver cómo es que pasa eso. ¿Cómo voy a crecer y cómo voy a hacer que otros crezcan? Entonces es importante, yo quiero que lo vea ahí en la palabra. Dice, mire, leámoslo la primera parte. Esperen, hermano. Esperen. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos. Entonces, ¿cómo vamos a crecer, hermano? Según el texto. Siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a desarrollarme espiritualmente? Ahí dice que para que yo crezca, para que crezcamos nosotros, la iglesia, para que haya crecimiento, lo que necesito es seguir la verdad en amor. Esa es la respuesta. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa seguir la verdad en amor? Eso nos lo va a explicar el resto del versículo 15 y en especial el versículo 16. Nos va a explicar ahí Pablo qué significa seguir la verdad en amor. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a ver, para que usted haga una evaluación esta tarde, si usted está practicando eso, si está viviendo eso, o si no lo estamos viviendo, o cómo lo estamos practicando. Si lo estamos practicando bastante, poquito, ¿qué está pasando alrededor de nuestra vida cristiana? ¿Estamos viviendo de una manera que refleje o represente el seguir la verdad en amor? ¿O cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos existiendo? ¿Qué tipo de vida cristiana estamos practicando? Hermano Mauricio decía en la mañana de las estadísticas, las iglesias están llenas. Prácticamente 1 de cada 2 salvadoreños dice ser cristiano evangélico, pero no hay cambios en nuestro país, no hay cambios en las familias. Los cristianos se están divorciando igual que los inconversos y todas estas cosas. No hay diferencia entre la iglesia y el mundo. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento espiritual, porque no hay desarrollo espiritual, porque no hay madurez. ¿Y cuál es la razón? Porque no estamos siguiendo la verdad en amor. Entonces vamos a ver dos cosas, hermanos, y vamos a explicar qué quiere decir seguir la verdad en amor. Entonces lo primero
primero que vamos a decir, hermanos, es que como Cristo, número uno, ese va a ser nuestro primer punto. Si usted está tomando nota, número uno va a ser, vamos a crecer alrededor de la verdad. ¿Cómo vamos a crecer, hermanos? Alrededor de la verdad. Las personas crecen espiritualmente alrededor de la verdad. Eso es lo primero. Vamos a crecer alrededor de la verdad. Y número dos, vamos a ver que lo segundo para crecer es seguir esa verdad en amor. Seguir esa verdad en amor. Seguir. Ahora, seguir, hermanos, quiere decir practicarla. Quiere decir vivirla. Seguir la verdad en amor. Seguirla quiere decir practicarla. Quiere decir vivirla. Vamos a vivir la verdad, vamos a practicar la verdad. Y si la vivimos y la practicamos, entonces vamos a crecer espiritualmente. Pero eso lo vamos a hacer en amor. En amor. Vamos a explicar esas dos cosas. Entonces, número uno, hermano. Número uno, dijimos, vamos a crecer alrededor de la verdad. Crezco alrededor de la verdad. Bien dice el dicho, ¿verdad, hermano? El que anda en la que dice, en la miel, algo se le pega, ¿verdad? El que anda entre lobos, dice, aullar aprende. Entonces, si usted vive, si usted hace su vida alrededor de la verdad, ¿qué va a pasar? Va a crecer. ¿Lo voy a entender? Sencillo. Si nuestra vida está alrededor de la verdad, entonces va a haber crecimiento espiritual. Y eso es lo que dice Pablo ahí. Mire, volvamos a leer. Dice, versículo 15. Dice que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dice, de quien todo el cuerpo, quedémonos allí, esa va a ser nuestra primera parte. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Entonces, hermano, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguir la verdad, ¿qué es? Es seguir a quién? A Cristo. Y Jesús dijo en Juan capítulo 17, Jesús orando al Padre, en el versículo 17, él dijo, Padre, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, seguir la verdad, ¿qué es? Es seguir a Cristo. Es seguir la palabra. Tu palabra es verdad. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios o la verdad de Dios, pero la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad de Dios expresada en 66 libros. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. No solo contiene la verdad de Dios, pero es la verdad de Dios, la palabra, la escritura, la palabra de Dios. Entonces, crezco alrededor de la verdad, y lo primero que dice Pablo es que estar en la verdad, estar siguiendo la verdad, es estar en Cristo. ¿En quién? En la cabeza, dice. Estar conectado, o sea, tener comunión con Cristo. Alrededor de la verdad, alrededor de Cristo, alrededor de la persona del Señor. Entonces, de esa manera vamos a crecer, porque Jesús lo dijo, que aquello que santifica a una persona, que la transforma, que le da crecimiento espiritual,
que la santifica es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén, hermano. Entonces, solamente la palabra de Dios, hermanos, tiene la capacidad de orientar un corazón hacia Dios, de dedicarnos a Dios. David en el Salmo 119, le voy a leer el versículo 97, hablando de seguir la palabra, de amar la palabra, porque dice seguir la verdad en amor. Entonces estamos hablando de amar la palabra, de practicar la palabra. Y David decía, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuánto amamos la palabra de Dios? ¿Cuánto ama usted la palabra de Dios? ¿Cuánto amamos la palabra? ¿Qué dice el libro? Dice, todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo se demuestra que amo la palabra? Porque, bueno, no soy un galero, pero medito. O sea, dice, todo el día es ella mi meditación. Todo el día paso rumiando la palabra, todo el día paso meditando, pensando en los testimonios de la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios me enseña, y paso allí en la palabra, mi mente, mi corazón está absorbida por la palabra de Dios, que dice amar. Dijimos, seguir es vivir, es practicar. Y cuando hablamos de amor, hermanos, estamos hablando de nuestros afectos, de nuestros sentimientos, que nuestro corazón, nuestra mente está volcada, nuestra vida está alrededor de la verdad. Y así crecemos en la cabeza, estamos conectados con Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 2, si puede ir rapidito ahí, Primera de Pedro 2:2, dice, el apóstol Pedro dice, desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, dice, y usa el ejemplo que estábamos dando, como un niño recién nacido. Dice que clama, que grita por la leche, por los pechos de su mamá. Tiene hambre. ¿Por qué tiene hambre esa criatura, hermano? Ese recién nacido. Como lloran, ¿verdad? Ni dejan dormir. ¿Por qué? Porque están vivos, tienen vida. Y su cuerpo está programado para crecer. Y como su cuerpo se está desarrollando, su cuerpo le pide comida, le pide alimento, y él grita, porque todo su ser le exige, le pide la leche de su madre, los pechos de su madre, y la criatura llora y grita a medianoche, se despierta cada 2 horas, por eso dicen los pediatras, cada 2 horas de ellos, porque todo su cuerpo le pide, su ser, porque está creciendo. Entonces esa es la evidencia de una vida nueva en Cristo, una persona que está conectada con Cristo. Su vida interior le exige, le clama, le pide la palabra de Dios. Y por eso dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Porque vamos a crecer alrededor de la palabra, vamos a crecer alrededor de la verdad de Dios, practicando y siguiendo la palabra de Dios. Amén, hermano. Ahora, además dice, leímos allí, mira el texto, qué rico que está lloviendo, hermano. Que se regrese un poquito. Pero mire, dice además, al principio del versículo 16, y eso es lo segundo de esta primera parte, dice, de quien todo el cuerpo. Entonces, hermanos,
crezco alrededor de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, en Cristo, conectados a Cristo, en comunión con Cristo, amando la verdad, amando la palabra de Dios, deseándola con todas nuestras fuerzas. Entonces crezco alimentándome, nutriéndome con la palabra de Dios. Mi vida espiritual es fortalecida y nutrida y crezco para la gloria de Dios alrededor de la palabra, de la escritura, de la Biblia. Pero además dice que todo el cuerpo crece, ¿verdad? Entonces, hermano, esto es algo muy importante también. Dijo el Señor Jesús en Juan 16, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿Él qué va a hacer? Los guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad los va a guiar a toda verdad. Entonces, cuando una persona cree el Evangelio, cuando una persona recibe a Cristo, o sea, cree el Evangelio, y viene entonces a formar parte de qué, hermanos? Del cuerpo, de quien todo el cuerpo, mire que estamos en el cuerpo, todo el cuerpo. Una persona cree y el Espíritu Santo, ¿a dónde guía en primer lugar a una persona que cree el Evangelio? ¿A dónde va? A la iglesia. Iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y lo que está creciendo espiritualmente es el cuerpo de Cristo. Algo que no es parte del cuerpo de Cristo no puede crecer. Algo que no pertenece al cuerpo de Cristo no puede crecer, porque no es parte del cuerpo. Pero ese niño que come, que se alimenta, que toma la lechita cada 2 horas a su tiempo, que después ya no le dan solo la pachita, como decimos nosotros, que en otra parte más la palabra esa, pero aquí no, ¿verdad? No. En Nicaragua tampoco, no, ¿verdad? Además, después de darle la pachita, le comienza a dar jergo, ¿verdad? Porque él ya quiere alimento más. Y entonces el doctor le dice, todavía no le voy a dar huevo, le dice. Así es, hermano. Porque le puede dar una su alergia, dice. Espere hasta que cumpla no sé cuántos años, ya le puede dar huevitos, y ya le da frijolitos, y ya le da carnitas. Primero se la licúa, las verduritas. Y el niño, ¿cómo se va poniendo, no? Bien, chonchito, dice. ¿Verdad? Bien gordito, bien bonito, ¿no? Pero ¿cómo crece el niño, hermano? Todo el cuerpo crece. Pero imagínense que solo le creciera un pie, hermano. Un pie bien largo, ¿verdad? Así. O solo le crece la mitad del cuerpo, ¿verdad? Una mitad bien grande y la otra mitad se queda chiquita. No crece. Los cuerpos no crecen así, ¿verdad? Sino que ¿cómo crecen los cuerpos? Parejo, buena palabra, parejo, hermano. Todo el cuerpo, así dice, ¿verdad? El texto dice, todo el cuerpo crece. Todo. Entonces, si algo no está creciendo, la primera duda que tendríamos que eliminar, ¿cuál es? Hablando espiritualmente, si es parte del cuerpo, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal, de quien todo creyente viene a formar parte, y el Espíritu Santo guía a la persona al cuerpo de Cristo, representado en una iglesia local, ya sea en Sonsonate, en Santana, en La Magdalena o en cualquier otro lugar. Porque ¿a dónde está la verdad, hermanos? En la iglesia. Aunque ahí también se siembra la cizaña, pero ahí está la verdad. Es lo que el hermano Mauricio leyó en la mañana en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1.
Dice que Cristo, aquel que Juan vio en la visión, dice que caminaba en medio de qué, hermanos, de los, no se recuerdan, Apocalipsis capítulo 1, ¿no? Por el tiempo vamos a no voy a ir allá, pero dice que Cristo era el que caminaba en medio de los candelabros, en medio de los candeleros, ¿verdad? Es el misterio, dice, de las iglesias. Y eran 7 candelabros, eran las 7 iglesias. Una representación de toda la iglesia de Cristo, pero representada a través de iglesias locales. Fueron 7 iglesias, las 7 iglesias del Asia. Eran 7 iglesias reales, históricas. Cada una en esos lugares, en Éfeso, en Esmirna y en todos los demás lugares, 7 iglesias eran. Pero ¿dónde estaba Cristo moviéndose? En medio de las iglesias. Entonces, hagamos una aplicación aquí para ir a lo segundo. Hermano, si una persona no tiene un aprecio, primero tiene que tener un aprecio. Si una persona que vive alrededor de la verdad, fíjense bien en eso, que dice que ama la verdad y que la practica, que la quiere vivir la verdad, en primer lugar debe de tener un aprecio especial por Cristo. Tiene comunión con Dios a través de Jesucristo, está en Cristo, y al estar en Cristo, al vivir en la verdad, va a crecer espiritualmente. Pero lo segundo es que está en la iglesia. No solo está en Cristo, pero está en la iglesia. Es un miembro de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Entonces, si hay por ejemplo, estoy suponiendo una persona que no tiene aprecio por la iglesia, hermano, esa persona no está viviendo alrededor de la verdad. Una persona que ni se congrega, pues, una persona que no tiene mucho, no le da importancia a la iglesia, que la iglesia es, a saber qué es la iglesia, que no tiene un amor, que no tiene una dedicación por la iglesia, que no tiene una inclinación por la iglesia, que no ama a la iglesia. Entonces, ¿está viviendo alrededor de la bondad de esa persona? Ahora dije también que la iglesia de Cristo está representada en iglesias locales. Y usted pertenece a una iglesia local. Estamos en una iglesia local. Ahí nos colocó el Espíritu Santo. Ahí nos ha ubicado el Señor. Entonces, ahí debe de manifestarse nuestro amor por Cristo. Pero veamos lo segundo, hermano. ¿Cómo crees tú? Bueno, estamos diciendo, siguiéndola en amor, esa verdad. Ahora veamos el versículo 16 para explicar eso con el versículo 16. Dijimos, número 1, crezco alrededor de la verdad, viviendo alrededor de la verdad. ¿Qué significa eso? Estar en Cristo, tener comunión con Cristo, pertenecer a la iglesia de Cristo, en una iglesia local. Ahora, el versículo 16 nos explica más lo que significa, hermanos, nuestra vida y práctica eclesiástica, pudiéramos decir. Nuestra vida en la iglesia, nuestra vida y práctica en la iglesia. Porque yo puedo decir, amados hermanos, no, si yo amo a Cristo, pero con la iglesia no quiero meternos. Ahí hay algo que no está bien, está mal. Usted tiene que ponerle atención a eso. Si usted sabe de alguien así, usted tiene que ayudarle y enseñarle la palabra. Si alguien no tiene amor por la iglesia, respeto por la iglesia, dedicación por la iglesia, hay algo que no está bien en ese corazón, en esa persona.
hay algo que no cuadra. Porque mire, dice el versículo 16, que dijimos seguir es vivir, es practicar, y amar es que nuestros afectos estén involucrados, nuestros sentimientos están involucrados en todo esto. Sentimos como ese niño siente el hambre, así nosotros sentimos el hambre por la palabra. Así sentimos el amor por Cristo. Así sentimos el amor por los hermanos. Así sentimos el amor por la iglesia. Sentimos el amor por la obra de Dios. Porque nuestros sentimientos están involucrados. Me estoy dando a entender, hermano. Están involucrados. Dice, seguirla en amor, o sea, vivirla, practicarla en amor. O sea, nuestros sentimientos están involucrados. Porque yo puedo practicar cosas o vivir cosas, pero sin que mis sentimientos estén involucrados. Es como muchos de nosotros en el mundo tuvimos relaciones supuestamente amorosas, pero no tenían nada de amor. No nos interesaba en realidad quizás esa mujer. ¿Cuántos hicimos eso en el mundo? No teníamos ninguna seriedad ni nada de eso. Porque uno puede practicar cosas, vivir cosas sin que el amor, sin que los sentimientos estén involucrados. Pero lo que Pablo está diciendo es que, lo que está diciendo aquí es que nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestro amor están involucrados y nuestra vida y nuestra práctica están saturados de ese amor. Nuestros sentimientos están involucrados profundamente con Cristo y con la iglesia de Cristo. Amén, hermano. ¿Cuántos queremos amar más a Cristo? ¿Cuántos queremos amar más a la iglesia? Al punto de dar nuestra vida por Cristo, sí, pero por la iglesia saber cuidarlo. No, porque el hermano Alex dijo en la mañana, citando 1 Juan 3:14, dijo, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Porque si alguien dice que ama a Dios a quien no ha visto y no ama a los hermanos, es mentiroso, dice la primera carta de Juan. Si alguien dice que ama a Dios pero no ama a los hermanos, entonces es falso. Si alguien no tiene, hermanos, ¿cuántas personas hacen cosas que dañan la iglesia y no les importa? No les importa. Hay algo que no está bien. Una persona que anda de iglesia local en iglesia local, en iglesia en iglesia, pasarán los años y no va a crecer espiritualmente. Se lo aseguro por lo que dice la palabra del Señor. Yo los he visto, usted los ha visto. Siguen lo mismo, con los mismos pecados, los mismos problemas, porque andan de un lado para otro y ese no es el diseño de Dios. Imagínense que su hijo tiernito de un mes, eso nadie lo hace hasta lo más. Se lo digo, ya grandote uno se me encarga a veces para los tíos, a los abuelos. Pero un tiernito, si la mamá no lo suelta, la mamá no lo suelta y le da de comer y todo, depende. Pero imagínense que un tiernito lo lleve un día a la casa del vecino, otro día donde la abuelita, otro día, lo menos que le va a pasar a ese niño es desnutrirse. Porque en la casa, esa mamá, ¿verdad? Gloria a Dios por las mamás. Son como las nodrizas de la mamá, que hasta hacen menú. Hay mamás que son tan cabales que hasta hacen menú. Y hacen un menú balanceado para toda la semana, ¿verdad, hermano? Dice, le vamos a dar tantas raciones de carne, de verduras, de fruta, le vamos a dar arrocito, le vamos a dar esto. Y toda la nutrición que esa criatura necesita, se la da a esa mamá que está velando. ¿Y cómo va a crecer ese niño? ¿Cómo, hermano? Fuerte, bien alimentado.
Si a veces las niñas, por ejemplo, crecen, porque pues sí, sí que crecen en esto. Pero, por ejemplo, a veces las muchachas cuando tienen bebés, ahí se ven que fueron mal alimentadas. Un montón de problemas que tienen cuando salen embarazadas. Por eso, jovencitas, coman bien. Ustedes van a ser mamás, aliméntense bien, un consejo, paréntesis. Porque tienen que preparar su cuerpo para darle de comer a esa criatura que ustedes van a alimentar después, van a concebir en su organismo. Pero la iglesia, nosotros, hermanos, estamos hablando de la iglesia. Si una iglesia no está bien nutrida, ¿cómo va a nutrir a los que llegan a la iglesia? ¿Cómo va a haber crecimiento si puros churritos, pura agua azucarada le dan? ¿Cómo va a crecer? Todos débiles, todos raquíticos. Entonces, hermano, mire, dice el versículo 16, dice de quien todo el cuerpo, y aquí dice, mire, bien concertado, dice, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose, y vuelve a decir, en amor, va creciendo, recibe su crecimiento para ir avanzando, aumentando su nivel en amor. Pero el versículo 16, hermanos, describe las actividades del cuerpo, cómo el cuerpo se relaciona, cómo se relaciona entre sí el cuerpo para irse dando este crecimiento espiritual. Y veamos esto último, hermanos, para llegar luego a la conclusión. Entonces, hermano, bueno, dijimos seguirla es vivirla. También dijimos seguirla es practicarla. Ahora, ¿cómo vamos a vivir? Vamos a practicar la verdad, hermano. Mire ahí la pregunta es, en amor,